gato hasta dia ete janye me banyon di beje nyamba ko hamanya nem boy ku wara ni me ba isa pa ni rimbe por hamni te pasin wai me por ite ika tu de manye me je uyon di be mong bodu ku vera mo je pe she anyandu nyai me ha onyon di be te nyai me ha onyo corazón yo ku pe te hina yo no mo esa nyamba a po onyon di be se membu para ba jo khai sa nyam mo te non de ja ha onyon ne dia ko para vendo y coyo esta pandemia hoy pa estaba ñanembo ñande chupura ñande quebrantado para pues ñande ya habe no veo paraguayo raza guaraní monda esta pues juego ya sepa reme por el TDI reme por el técnico pero así que tu médico ani que le chupura pute ani que le chupura que upona beberle mucha agua sí es importante tener gel ñanear cara se mira mumiba ayepa ñaña aya uva de jugo de frutas hace muy bien jugo de remolacha zanahoria de naranja miacha ujera sabe anda ñande soya buena ya usted ya hay que tomar sí salir a tomar sol también ese cuarajupe es jugar cuarajupe ñembosaray corapure y capture sensa a mía de cancha parque con toda la protección para jugar un poco, ¿verdad? Con tu familia, por supuesto, no para ir a aglomerarse, ¿sí? Muy importante tomar sol, ayuda muchísimo a la salud. Si no tenés un patio grande, podés salir en el balcón, abrir tus ventanas, o ventanas que por tus ventanas, puedes traer el sol y te ayuda un poco también a tomar sol. Ánimo, fuerza que nyamba akoma ko arabe onyon dibe panye kumbuha mo jahawo nyana dia popo na ite warani me jajapo jahabo ko eko ani que te tabu puede jajapo que nyana dia ko jara kanya ne boy harabe hada hesa ka ponai me nyande esa je ko nyande video onyon dia jajapo ko clase ha upepe na hesa ka ye undebe e por donde boy harabe ha ene tu de boda mai para nyamba ako e por onyon dia Nei hapeina ñamo guatama ñandere piñapoya havo pena yahechamita hina ñande capacidad kuára peguáva ohechakua avakuéra moñe'ẽra megua ha omohekoteĩ mbykymi ajépe iporãite jahechakuaata personajes en una narración en un texto ha ñambohekoteĩ vamos a ver un poco sus características sus cualidades ha jahecháta hína avakuéra moñe'ẽra megua entonces personajes que están en un texto determinado. Primera en esa caiban debe y capture por andujinan en pejara petera esa con video y que tu maíz le poporan en enviapo. No te olvides siempre, cuídate de no tocar los ojos, ni poconero, gresa, ni títeran de yurure, ne poco arebe yepa porque que tu que vas ñanderetépe upéicha rupite kotevéi ñajepohéi akóinte aje ne ñañomo maite imina mbo'ehára pytyvõ rupive jajapóta hína ñane rembiapo ha ñañemomaitei katu ñamomaiteimína mbo'ehárape maitei mba'éichapa mbo'ehára maiteimi che sy maiteimi che ru maiteimi che pehẽngue qué lindo darse un abrazo y decirle maiteimi che sy che ru. Te pido que practiques un poco el saludo en casa y también ikatuhína ñamomaitei ñaneirũnguérape mombyrymi guivente jaháramo mbo'ehaópe jaháramo sapy'ánte jajejukuái ha ñaimehína okápe ndaikatúi jajopopyhývo ajepapépe oĩtãnga mba'éichapa ñañomomaiteíta jajosaluda ñamongu'e ñandepo jahupi ñandepo mombyrymi guive ha ikatu aveihína ñandekódo ñambojaojohe péicha ñañomomaitei katu aiporãvo. Iporãitéiko ko ápe jarekohína ñañemoarandu hag̃ua ko árape avakuéra moñe'ẽrã meguáre. O sea, en la fecha aprenderemos personajes del texto. Es como dijimos al comienzo, descubriendo ya la capacidad y el tema de este día. Te pido que observes estas imágenes. Ella sabe cómo la coatanga. Vai pareja Pepe. Oipona. Rehecha mymbakuéra. Ha ojekuaahína guyrakuéra oĩva Pepe. Oñomoirũvahína. Mba'eguýrapa oĩ Pepe. Ndiko reikuaa mba'eguýrapa híngamiva. ¿Sabes que el nombre de esas aves? ¿Conoces? Gua'apytã. Iporãitéiko ojekuaa jepa ho'uhína naranja. Nara.
ha ijypýpe oĩhína ambue guyra hũva ha ijurupuku sa'yjúpe akatu tuka. Ha upéi amoite hapykue tojekuaahína pe mymba hesa'apu'a guasu, misterio guasúva. Ha péva ha'e ñakurutu. Ñakurutu, el búho o lechuza, como le llamamos, el tucán y el papagayo o loro, ¿verdad? Gua'a, el gua'a. Ñamombe'u mba'épa jahecha ja'epámakuri ajépa. Héra hína, mba'eichahera, gua'a, ñakurutu ha tucán. Muy bien. Muy bien, lo dijo hikuái. ¿Dónde crees que viven? Y viven ¿en dónde viven? Claro, en el campo, ka'aguýre, ñúre oiko hikuái. Rehecháva ko'ã mymba. Rehecháva, soles ver. ¿Alguna vez ya viste en tu vida estas aves? La lechuza, el guaá, el papagayo, el loro grande y el tucán. ¿Alguna vez rehechábamos para ella? Probablemente zoológico, o si no de cocuero, pica agüipere o happen de tu amiendie. Ayepa. La imero rehecha. She ahecha mambo habubea. Pe ñakurutu, moko ñakurutu a un tipio que se aguacate matare peju ai tere hapu harecueña henduji kwai. O pura heiram. Ajá, ñakurutu, lechuza. Va, epa oimene ho uji kwai. ¿De qué se alimentan estas aves? Se alimentan de frutas, de hojas, ¿sí? Eso es lo que comen estas aves. ¿Ah? Oye, cuave hijina antes y cuay hoja como tiene las garras y tiene el pico duro y yuru ata y cuay, especialmente peña conutu, ave hijina hoja so, abuemumba y bishivea, que es carnívoro. Muy bien. Entonces, tenemos aquí a los animales. Yareko hinawa'a, yareko awei, tuka, ha, ñakurutu. Eremiyu, tuka, ñakurutu. Muy bien, el tucán y la lechuza. Por el otro lado, el papagayo, el loro. Loro grande ya eso peñande, sepa porque ya el lorito mi misia, pero mi verde y ahí pico mi y pecha, pero cuá papagayo tu isha. Ha ejina guapita. Pechaite guaraní me ñambojera. Nei, coangacatu amoñe eta maseña debe pemoñe ina porque ya es chapama la ñane mumba cuera esa página la moñe ina ñeña debe tuca guaa ha ñakunuture. Tuca guaa ha ñakunutu. Umai tema peteika aguine pona beba pe. Hoy con la yecora caejetaite mumba cuera oñondive pa. Oĩ mymba ovevéva, oĩ oguata mbeguéva, oĩ katu ipya'éva, oĩ avei pira peteĩ ysyrýpe, oiko porãmba hikuái. Peteĩ árape gua'a ho'uhína nára aju he'ẽva. Ou avei tuka ho'u hag̃ua ha katu he'i chupe gua'a. Hetaite naramáta niko oĩko ka'aguýpe. Mba'érepiko ápente avei reju. Hetaiténiko hi'áko naramáta ha he'ẽte avei. Marãpiko ndérima'ẽ cherehe. Chéniko ahasẽhápe aháta ha ha'uséva ha'úta ombohovái vaíma tuka. Péva ombopochyvéntema gua'ápe ha he'i tukáme ndetekovetĩkãre evevépy chéve ko'águi. Nde vai, netiguasu ha nde'ay avei. Ma'ẽmína mávapa oñe'ẽ. Ema'ẽmína neti'apu'ã imíre ha upéi ema'ẽ cherehe. Ha penderuguái puku guasúpa moõ reñongatuta riñe'ãja cherehe ombohovái tuka. Che Dios. Ijarheletépiko hikuái ojupe ajépa. Upéva ohendúvo ñakurutu pya'éko ou. Ha'éniko ojehayhu upe ka'aguýpe iñaranduetereihaguére. Oma'ẽ mokõivévare ha he'i chupekuéra. Ñandejára niko ome'ẽ ñandéve hetaite mba'eporã. Hembypa tembi'u ko ka'aguýpe ha peẽ katu peikovái. Peahái. Ñakurutu, la lechuza.
siempre está ahí silenciosa y por eso le llaman en el monte, en el bosque, eh, según las aves, la lechuza es un ave muy, muy sabia. Sí, iñarandú, sa'ivo yoñe'ẽ, ha ojehayhu upe. Dépa mba'eteko hína. De juruti'ỹpiko. Socorro, qué feo, ¿verdad? No podemos estar hablando los defectos del otro, ¿verdad? Y ahí tengo ya para ver tu caja guaa lleva. Y ya el oyupe y yuru a oyupe. Hoy vaya tengo pesa. Lleva ya tengo pesa no llevo voy aquí. Eh. Apeando justamente el contexto como ñena kubaña nembo hangwa hina pesa hoy. Ñanembo hangwa. No solamente hablar del personaje en forma física, sino también la actitud del personaje. ¿Cuál es la actitud del personaje, verdad? En este caso se ve una actitud egoísta porque primero wa'a ombohovaibai maoi chupe he'i hetaite naramata niko oĩha mba'érepiko ápente avei reju, o sea, es una actitud egoísta. Oĩporã pahínape actitud egoísta pe ñandénte se. Ha ñane añápe ñane rapicháne. No oĩporã ajépa. Ha upéi ipochy gua'a, ipochyetereívoi. Ha mba'e ombohovái tukáme. Nde tekovetikãre. Enseguida ya se fijó y digámosle que oñe'ẽ vai, porque el pico largo del tucán es bellísimo, pero le dijo en forma despectiva, de tekovetikãre. Bebé, pues llegó agua. De vaine tiguazú. Imagínate lo que le dijo, ¿verdad? Que es feo, que tiene el pico enorme y que encima es argel. O sea, hubo una discusión muy fea entre estos personajes, que ojalá nunca ocurra entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros no, ñandera pichacuerandi, deja tu y pecha, ya yo trataba. Muy bien. La lechuza vino y apaciguó por ello, les hizo ver las cosas positivas, ¿sí? Y eso es lo importante, que nosotros podamos también tener la actitud de la lechuza. Ella la lechuza ha oñeja o apacigua ha omoingopona ha pichabe. Da hija emakatu abeyo wa oñechonete discusión. Edgar Brizuela envía poco ko muñe era por ahí te ya hay. Cuánico hay voy fragmento. Ya ella pependo página pe muñe era. Ya hoy me hará upeyo mombe ubera en ella pa opa. Pero ko ape pequeño volente hoy de fragmento. Mava para el personaje ko ape guapa. Tuka wa ha ñakunutu. Pea abacuera oiva como ñerame. Personajes. Tuka wa ha ñakunutu. Pepe oyekuahina wa ha agoto oyekuahina tuka ha ñakunutu. Y por ahí te pico. Ya ella mina ñeende. A pequeña niño ya ne puto se vagina. Y que ne terengo jare. Oya poma voy saltito. Ha o mumbe utañandebe. Mba'e he'ise ñe'ẽnguéra. Jareko ñane ñe'ẽndýpe tuka ha'e tucán castellano mba'épa. Gua'a guacamayo. Guacamayo es. Ñakunutu lechuza. Ñakunutu lechuza. Arandú sabiduría naranja. Ya emillo, tucán. Gua'a guacamayo. Ñakunutu lechuza. Arandú sabiduría. Naranja. Excelente. Gracias. Ya he dicho gracias. Aguilleña neino meña ne putemos aguireña me saca jamás con añe en guera. Haupei. Ñana nisa mina la ñan de texto por anduru pide. Ya esa yo mina coña de moñera. Orainte. Vais gerara epeña de moñera. Gua'a tuka ha ñakunutu. Pecha gera con. Mava rejepa moñera men. ¿De quién se habla en el texto? Primero se habla del gua'a, después del tucán y después del ñakunutu, claro que sí. De estos tres personajes se habla. Bojapubeare ñiñe'ẽhína, mamare, gua'a, tucán, ha ñakunutu rehe. Nei, yahechamína mba'éichapa tucán.
¿Qué características tienen el tucán, el guay y el ñacurutu? Ya sabí, vaya para tucán. Tucán y yurupucú, jagüejún, que tal vez jagüejún, a y parte monotí, y yurupucú sauyú, el pico largo de color rojo es el tucán. Guaa, vaya para guaa, uguaypucú, y yuru, y tiapu a mí, Tucán y Timbucú, Jaguaá y Tiapuami, esa es la diferencia. El pico del tucán es largo, el pico del guacamayo, es corto. Ha ñacunutu paishan, esa apu aguazú, y tiapuami abei. Ha jetemba esa ira, un cangumia, yepa, gris lento, pepa ha ñacunutu. Nei, ya epama las características físicas, cada vehículo ya ema las características, o sea, las altitudes del personaje. Cada grupo de coamboemba y gato parejera cuero. En el monte también existen otros animales, ¿sí? Otras aves, otros animales. ¿Puedes nombrarlos? Acá grupo de caí, o carayá, haupei. Oĩ avei mainomby, hetaiterei la guyra oĩ mba'eichaikohína aka'e para, oĩ ano, heta mymba oĩ ka'aguyraje, ikatu oĩmbói avei. ¿Sí? Muy bien, entonces son otros animales que encontramos en el monte, en la selva, en el bosque. Muy bien, ka'aguyve. Ñanemandu'amína avakuéra ha'e mava parehe oñe'ẽ mombe'upy ha opaichagua jehaipyrépe. Ajeýta ndéve. Avakuéra, personajes. Ha'ehína mava rehepa oñeñe'ẽ mombe'upy ha opaichagua jehaipyrépe. O sea, los personajes son aquellos de quienes se habla en narraciones, relatos y distintos tipos de textos escritos. Esos son los personajes. Y hoy es muy fácil descubrir los personajes. ¿Quiénes son? El guaá, sí, el guaá, y también el tucán y la lechuza. Guaá, tucán, ja, ñakunutumi. Baja ejina yan de personaje fuera. Entonces, abacuera moñera me guaja, tucán, guaá, ja, ñakunutumi. Jahechami, jajapomína ñane rembiapo amoñe'ẽ avakuéra moñe'ẽramegua rekotéi. Leo las características de los personajes del texto. Tuka ha'e mymba ovevéva ha itĩguasu. Esa es la característica del tuka. Gua'a mymba ovevéva, ti'apu'a huguáipuku. Péva ha'e gua'a característica. Gua'a rekotéi hínape. Ñakurutu mymba ovevéva ojehayhu ka'aguýpe iñarandueterei. Péicha jahecháma mba'éichapa cada uno de los personajes. Ko'ág̃a ñamba'apótama ñane cuadernope, eguerúke ndekuatiahái. Eguerúke nde regla, nde lápiz de color, porque iporãva'erã nde rembiapo. Egueru nde lápiz, nde borrador, erekopámapa. Mbo'eháhaiha mbojojaháhai sa'ývagui ajarekopáva'erã ñamba'apo hag̃ua. Mba'e jajapóta. Jajapótahína ko'ápe tembiapo he'i ñandéve amongurusũ avakuéra moñe'ẽramegua. Marco con una X los personajes del texto. Si no podés imprimir, o imprimir de kóva, entonces dibujata peteĩ paloma, peteĩ ñakurutu, peteĩ lorito, peteĩ tucán ha peteĩ gua'apytã, ho'uvahína yva. Ha umi apytégui nde remongurusúta mávapa ha'ehína avakuéra oĩva ko moñe'ẽrãme. ¿Quiénes son? En el texto encontramos que habla de una paloma. No, entonces no vamos a poner ahí la X. ¿Encontramos que habla de una lechuza? Sí, pequeña monita X. El cuadrito. ¿Habla de un lorito? No, pequeño lorito, ire la oñe. Chiripepe, ire nahaniri. ¿Oñe etucane? Sí, oñe etucane. Ha abei, oñe gua'apytãre ojekuaavoi pepe, ajepahuguaipuku, haipiapu'ami ho'uhína yva. Entonces vamos a poner una X en cada cuadrito que marca quiénes son los personajes del texto.
Upeyahaita heracuera. Vamos a escribir los nombres de los personajes del texto. Paisa herarae, personaje cuera. Tuca. Muy bien. Es ahí que. Tuca. Lleva tilde nasal en la A final. Upe, va otro. Ñacurutum. Ñacurutum. Es ahí que. Tilde nasal, ahora jabe y y pajape guape. Lechuza. A, upi, gua, a, vea que tu reco puso, hemos que supe puso y que tu ella oso, bella y gua, a, oso y mi bebé. Ni, son los personajes del texto. Upei y ñandebe, amo imbañi, ello ayu, abacuera, muñera, meguari, coteirupi. Completo las oraciones con las características de los personajes del texto. Por eso estuvimos repasando y repasando las características de los personajes. ¿Cómo es el tucán? Tucán iti kareguasu hei. Iti mbuku. Iti guasu, iti kareguasu. Guaa huguay. Baisharae guaa huguay. Huguay puku. Muy bien. Baisharae iti pe guaa. Iti apu ami. Oye, pona. Es ahí que Haupei, ya esa miña kurutu. O bebé, ha. Baihei, o bebé. Haoye haihuka agupe. Oye, pona. O bebé, haoye haihuka agupe. Oye, pona. Te pico pecha llama apoño ndive. Upei, he ñandebe ñanderembia pona. Ahí baisha pa ñandu, ñakurutu, ojendugo, oikobaiha tucán, agua. Escribo cómo se sintió Ñakunutu al escuchar la discusión de Tucán y Guaa. ¿Cómo se habrá sentido Ñakunutu? La lechuza. Ojendugo yo discutió, yo ya obayeteo y yo maltratando y pues en palabras lleva. Oye, pues acá es ese poco y me ñañando. Tengo a calcular y Ñakunutu, ojendugo, happy chacuero y cobai. Oye, pues javo, coike ou, oñe moñe, eso pecuera, ani pecha oiko. Ayer. Te oye pocurigua, ñakunutu, ñeñandu bai. Cuando vos apichacuera y cubai, ujipu apueterei, ugenda pecura. Ni, a ver, tengo pecha ñamba, voy ponan, en envia, voy ponaiterei, voy. Tenga ñamu ama ka punya nene biao. Aje pa ko ibu te pecha ñamba apoyo ni ve ñai ku buje tamba el gafu. Muchos vocabularios nuevos estamos aprendiendo y espero que puedas usar en tu conversación diaria en guaraní. Ñai ku mbuja hawo ni el gafu, hajai po buba na ñaño munge ka juego. Aje pa. Upecha veña muy saca ya hawo muñe ena por y que tu muestra ña comprende la esencia, lo fundamental en la clase de comunicación, tanto guaraní como castellano, una clase de lenguas, es importantísima la comprensión, el saber hablar, escuchar bien, hablar bien, ¿sí? Y luego comprender lo que uno escucha, ¿verdad? Escribir bien, comprender y luego dialogar, o sea, Yaiporu pona hamaya jabo coña neñi guaraní, nuestra lengua guaraní. Es importante que sepamos escuchar, por eso yo siempre te digo, ejendurain, haupende muñeca, escuchar, luego hablar, luego leer y luego escribir. Entonces, ñajendu, ñañe, ñamoñe, hayajaigua, 4 habilidades guaraní me catuete y ya juguete van a chajao para el chavo y te di peso ñama por el nivel ha shandere ni boca tu de juego a ver ya neñe guaraní ha abuye ni mo no guaraní tu pan si potama wibe ñaño mo no jeruta amboe a uaka hambare tende me guaraní shanwa hatu agua kunde hamero ga guaraní